cuestión de correo postal. Tampoco es una cuestión de correo electrónico o cualquier otro medio digital. Pero sí se reciben correspondencias desde el infierno. Para nuestro razonamiento humano, es risible, es increíble que un alma confinada en el infierno nos pueda escribir. Pero aunque parezca algo increíble, sí, es posible. Y es que queda claro que los pensamientos del hombre y los pensamientos de Dios no son los mismos pensamientos. Si no lo crees posible, es entendible. Pero es inconcebible que te burles de la idea. Porque precisamente, no es una idea, es un hecho, y si te ríes de las cartas del infierno, positivamente tu risa tendrá término en un llanto eterno. Aunque no lo creas. Aunque lo dudes, aunque te burles. Aunque lo pongas en tela de juicio, aunque creas que eres dueño de la verdad absoluta. Tiempos llegarán donde se ajusten cuentas. Eterno solo hay uno, y su nombre es Jehová. No trates de buscar la lógica y la ciencia, no acontezca que te ocurra como le ocurrió a Eva y le ocurrió a Adán. Al buscar el fruto de la ciencia, el del conocimiento del bien y el mal, encontraron finalmente la muerte y están destituidos de la resurrección de los muertos y la vida perdurable. No olvides lo que dijo nuestro Señor Jesús, no es lo que entra por la boca del hombre, lo que contamina al hombre, más bien lo que sale de la boca del hombre es lo que lo contamina. No te acontezca como a nuestros primeros padres que por creerse listos, esta fue lo que dijo Dios. Cerremos la puerta del huerto, no ocurra que estos regresen, coman del fruto de la vida y sigan viviendo para siempre. Y puso Dios 2 centinelas custodiando el paraíso. No seas tú mismo quien pongas barreras para entrar en el paraíso. Si no eres entendido en las cosas espirituales, no juzgues, escucha, analiza y luego ten tu criterio, pero no juzgues en lo que eres neófito, no estás llamado a juzgar. Pero por tus obras serás juzgado. A continuación la explicación. La carta que recibí de Juan Gabriel, se la entrego personalmente al pastor Daniel Delgado, de una iglesia pentecostal hispana en Birmingham, Alabama, y permanece celosamente custodiada por los hermanos de la congregación. Estamos orando para pedir autorización y presentarla en un video, para la comprobación de los incrédulos y de los impíos. Solo esperamos confirmación divina, y estamos inclinados a que se nos autorice su publicidad. Pero que no se haga nuestra voluntad, sino la voluntad de Dios. Mi nombre es Juan Antonio Velázquez López. Natural de Matamoros, Tamaulipas. Estados Unidos mexicanos. Fui homosexual activo durante 20 años. Hoy soy nueva criatura. Recibí a Jesús en mi corazón y no caeré jamás en la tentación. Las ataduras a las que el diablo me sometía, mediante el espíritu de la homosexualidad, me llevaron a una vida asquerosa socialmente, y abominable ante los ojos de Dios. Pero a pesar que decía creer en Dios y en la Virgencita María, mis caminos eran más que torcidos. No pude comprender en las inmundicias en que andaba y lo perdido que me encontraba. No fue hasta que acepté a Jesús como mi Salvador personal, y me bautizo. Ahora sé que María no intercedía. Que solo hay un mediador entre Dios y los hombres, y ese es nuestro Señor Jesús. Pero para llegar a una dolorosa toma de conciencia, tuve que recibir una carta de Juan Gabriel. Sin esta carta, mis senderos terminarían en el infierno de fuego. Conocí a Juan Gabriel, en el Distrito Federal, una noche en vísperas de las Navidad del 2003. Entraba yo a un antro de perdición gay. Me había invitado un pez gordo del cartel de Sinaloa, que también practicaba la homosexualidad, o la sigue practicando. En el bar gay se me acerca Lorenzo, uno de los más céntricos del club. Me pone su brazo en el hombro y me dice: vas a conocer a un gran amigo, que ya conoces pero tal vez nunca has hablado con él. Entonces veo entrar a Juan Gabriel con 2 guaruras, y se dirige a Lorenzo, se dan un abrazo. Juan Gabriel le pide que lo introduzca conmigo. Esa noche Juan Gabriel y yo comprendimos que teníamos química, el uno con el otro, y nos hicimos amantes. Y así fuimos amantes homosexuales por muchos años, llevando una relación homosexual discreta. 11 meses antes que Juan Gabriel desapareciera físicamente, yo había viajado a Estados Unidos de América, y me había instalado en Alabama. Nos comunicábamos por correo electrónico, él había creado una cuenta diferente, era solo para comunicarnos, él y yo. Cuando recibí la noticia de la tragedia, me decían que Juan Gabriel había muerto, recién me levantaba, aún no desayunaba. No daba crédito a lo que estaba escuchando. Conocí de su muerte como el resto del mundo, por los medios de difusión masivas. Ese día no fui a trabajar, la muerte de quien por mucho tiempo había sido una persona especial para mí, obviamente me lastima mucho. Estaba triste, afligido. Y me encerré a mí mismo, no quería comer, hablar con nadie, y es que la última vez que nos comunicamos, estábamos discutiendo y yo le dije, enojado: ojalá te mueras. Quedé traumado.
Yo lo dije, pero no lo sentía, son cosas que uno dice cuando está enojado, pero que por coincidencia la haya muerto, llevándose esa imagen, sin darme tiempo a reconciliarme con él, me abrumaba demasiado. Una noche, ebrio de drogas y de licor, me quedo dormido en el coche, frente a un estacionamiento, de una tienda Walmart, y tuve muchas pesadillas, en ella veía a Juan Gabriel que me pedía ayuda. Pero yo no podía alcanzarlo. También vi a una gigantesca serpiente con una corona en su cabeza, que se arrastraba hacia mí, cuando me iba a devorar. Entonces yo despertaba. En un baño de sudor, me estaba convirtiendo en una piltrafa humana. Llego a mi apartamento, necesitaba tomar un baño, e ir a conducir por las avenidas, para relajarme de la mala noche. Luego de asearme y lavarme los dientes. Tiro la toalla en el vasque de la ropa sucia, y voy hasta el armario por ropa limpia. Entonces encuentro en el piso del armario 3 hojas de papel ennegrecidos como de viejo con manchas de fuego, nunca las había visto antes. ¿Cómo llegaron esas hojas de papel hasta mi armario? Me preguntaba para caer en un saco de nervios. La letra era la letra de Juan Gabriel, y la carta estaba dirigida a mí, desde el infierno. Esto ha de ser una broma, pero de muy mal gusto, me dije para consolarme. Luego leí la carta, los pelos se me erizaban, para comprender que no era posible que fuera una broma, habían muchos factores que no permitían que fuera una broma. Nadie tenía acceso a mi apartamento, nadie sabía de las relaciones homosexuales que manteníamos Juan Gabriel y yo. La letra era exactamente la de Juan Gabriel, estaba atónito, no daba crédito a lo que estaba sucediendo, no ordenaba mis pensamientos, y volví a leer la carta 2 veces. Decido visitar una iglesia católica y hablar con el padre Fulgencio, quien me tilda de loco. De forma diplomática, por supuesto. Yo necesitaba ayuda espiritual, me encontré con un testigo de Jehová y me dijo que fuera a su salón del reino, que los ancianos tenían conocimiento de estos temas, y allí me ayudarían. Confiando en la edad y experiencia de las personas mayores. Entro al salón del reino y cuando terminan su culto, oraron, yo participé en sus oraciones. Luego me dijo un hermano que los ancianos querían hablar conmigo, y cuando vi 2 hombres que se acercaban a ayudarme, eran jóvenes, entonces preguntó: ¿y dónde están los ancianos? Ellos me dijeron que eran ellos, que para su congregación ancianos eran algo así como un pastor. Inquieto y esperando me ayudaran, le mostré la carta que me enviaban del infierno, entonces un anciano se sonríe y me dice: ven, vamos a estudiar la palabra de Dios. Le dije que yo necesitaba me explicaran qué hacer, que leyeran la carta. Y ellos me dijeron que no era necesario, que la Biblia decía que el infierno no existe, que es un invento católico. Que me enviarían a unos hermanos a casa para un curso bíblico gratuito. Me marcho del salón más vacío y desencantado que una novia abandonada en el altar. Pero esa misma semana, el miércoles, vi las puertas de una iglesia evangélica abiertas de par en par. Mi impulso fue entrar, pero ya había fracasado con los católicos y con los testigos de Jehová. ¿Para qué iba a perder el tiempo en un tercer intento? Estaba desorientado, perdido en un mar de miseria. Al pasar por la misma puerta abierta, vi un ser de luz como ángel, y este me invitaba a entrar. Sentí una extraña fuerza de liberación, como si el peso de 1000 cadenas se despojaran de mí. Los hermanos gritaban aleluyas y alabanzas, y cuando yo entré fueron muy cordiales conmigo. Nunca antes me sentí tan bien recibido en lugar alguno, y lo más importante, me sentía liberado. Yo estaba llorando de alegría, y se acerca a mí el pastor. Un pastor, lo que yo estaba necesitando. Me dije, y él ora por mí y los demás hermanos también lo hacen. Aparto al pastor y le pedí por favor, cuando terminara su culto me ayudara, y él prometió hacerlo. Cuando todos los hermanos se marchan a casa, solo el pastor y una de sus hijas quedaron en la iglesia. En un cuarto en privado me atendió, era el pastor Daniel Delgado, quien me consolaba y me da la explicación que yo estaba buscando. Allí mismo acepto a Cristo como mi Salvador personal, y luego fui bautizado en agua. El pastor me explica que los misterios de Dios son infinitos e inconcebibles para los hombres, que en realidad esa carta llega desde el infierno, como un mensaje de Dios para que yo sirva de vaso de salvación y por mi testimonio, se salven muchas almas de llegar a ese funesto lugar, como lo es el infierno. Cuando le pregunto, por qué dice que fue Juan Gabriel quien la envía, y el por qué era su letra. El pastor me responde, el Espíritu me ha confirmado que en efecto, Juan Gabriel fue quien la envía. Y el pastor, luego de orar, dijo que por voluntad de Dios, la carta debe ser custodiada en la iglesia, hasta último aviso de Señor. Ante mi interrogativa, me responde el pastor Delgado: hay misterios de Dios, que el hombre nunca podrá entender. Para despedirnos con otra oración, alístate. Que el infierno no es un juego, si Satanás no juega a ser Satanás, no juguemos a ser cristianos. Dios les bendiga a todos.